nuestra revista Buenos Días. Qué gusto, Humberto, adelante. Muy buenos días, aquí estamos, se hace habitual, sí, lo decía Raúl, este tiempo de viernes para dar continuidad a Hacemos Cuba, el programa que en los servicios informativos de la televisión cubana da a conocer detalles con relación al proyecto de constitución que millones de cubanas y cubanos discutimos por estas semanas. Bueno, ustedes recordarán que el miércoles, si estuvieron junto a nosotros, el miércoles comenzamos el análisis de los derechos. Mi invitado, el presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Ariel Mantecón, estuvo analizando cuestiones generales de la formulación de los derechos, artículo 39, que tiene básicamente las características fundamentales con relación a todos los derechos contenidos en la Constitución, y el artículo 42, que tiene que ver con los límites. Alguna que otra alusión al artículo 94, que como él explicaba es el cierre de esta consagración de los derechos a través de las garantías jurisdiccionales. Prometimos que hoy estaríamos entonces dedicando nuestro tiempo en la revista Buenos Días propiamente al artículo 94. Les voy a recordar que en esta página, aquí la verán, de Cuba Debate, la pregunta del día, desde el propio miércoles se formuló, bueno, este es el artículo 94, me gustaría, la pregunta de Cuba Debate, ahí la tienen. ¿Qué opina sobre el procedimiento a los derechos en el proyecto de Constitución? Muchas preguntas, muchas opiniones que se formularon en Cuba Debate hoy van a ser respondidas aquí con Ariel Mantecón con relación sobre todo, reitero, al artículo 94. El resto de las opiniones que tienen que ver con los derechos de forma general o con el artículo 39 y 42 las vamos a ir reservando para futuras emisiones. Entonces, me voy con mi invitado. Muy buenos días. Buenos días. Aquí estamos de nuevo en esta oportunidad y yo quisiera comenzar con dos cuestiones antes de ir con el artículo 94. En primer lugar, el propósito primario, primigenio de estas entrevistas, de este acercamiento de Hacemos Cuba, va dirigido a la comprensión de nuestra población, a la comprensión, al análisis por parte de nuestro pueblo que, bueno, pues tiene la sabiduría popular de aportar, de llevar con su riqueza y con su inteligencia colectiva muchísimas propuestas al proyecto de Constitución. Es por eso que en muchísimas oportunidades, y usted me ayuda con esto, doctor, disquisiciones o valoraciones teóricas pueden entrar francamente en contradicción con algunas de las cuestiones que se expliquen por parte de nuestros especialistas. Pero repito, más que análisis teóricos, que también son muy válidos desde la ciencia, aquí estamos buscando que usted comprenda, que usted entienda, y por eso en algún momento, si el término no es el más científico, tal vez sí sea el más comprensible. ¿Estamos de acuerdo? De eso tratamos. O sea, la Constitución y su proceso de elaboración es un proceso de pueblo que involucra a todos. O sea, no es una mecánica encriptada, no pertenece a una esfera y por tanto hay que lograr la máxima comprensión de los postulados para que las personas puedan opinar. Sin perder, por supuesto, todo el vuelo necesario, pero con el objetivo, reitero, primario de la comprensión y del análisis. Dicho sea de paso, que en la cultura jurídica de la que tanto se ha hablado, una de las fórmulas muy necesarias ha de ser desencriptar el complicado lenguaje jurídico que cada vez se hace más complejo e incomprensible por parte de nuestra población. Bueno, esto era lo primero. Lo segundo, nosotros hablamos del artículo 42 y de los límites. Yo tengo por aquí una opinión que nos llegó a través de nuestro correo Hacemos Cuba y nos llegó también a través de Cuba Debate. Alguien, Norma Elena, decía algo que se reiteró en varios correos. Nosotros cuando hablamos de los límites del artículo 42, primero dijimos en el 39, los derechos tienen estas y aquellas características. Ahora, encuentran límites y explicamos, de acuerdo al artículo 42, cuáles son esos límites. Pero nos detuvimos cuando habla de la ley. Bueno, dice Norma Elena, me dejó muy preocupada la intervención del invitado, la suya. Esto lo escribía en Cuba Debate. Sobre todo su explicación del artículo de los límites a los derechos. Porque ella entendió que cualquier persona natural o jurídica, cualquier autoridad, cualquier órgano puede establecer una norma que contradiga lo planteado, lo expresado en la Constitución en cuanto a derechos. No, es precisamente todo lo contrario. O sea, la ley es uno de los límites
de los derechos de las personas o las leyes. El glosario se refiere a una concepción abstracta de la ley, o sea, amplia, pero hay una concepción estricta, o sea, más regulada, más restringida, que nos dice que la ley es la que produce el Parlamento. ¿Quién es el Parlamento? El máximo órgano representativo de poder en nuestro país. O sea, está imbuido o está poseído una representatividad, una altísima representatividad popular, y por tanto hay que interpretar que dar desarrollo a los derechos constitucionales y dictar disposiciones que establezcan límites a esos derechos compete al Parlamento. O sea, exactamente todo lo contrario a lo que entendieron algunas personas. Entendió, sí. Y también agregar solo en 2 líneas lo que explicaba del glosario y de su carácter no vinculante. Claro, este glosario es un instrumento... Porque es que esta duda parte del concepto que da el glosario de ley. Efectivamente, claro. Se refiere a una idea abstracta de lo que es la ley. El glosario se fue elaborando a medida que se fue trabajando en el proyecto de Constitución y con esta idea inicial que tú comentabas, o sea, tratar de acercar los conocimientos de esos contenidos a la ciudadanía. Yo decía que el día la palabra didáctico con fines pudiera ser didáctico, para que sean los más comprensibles, con la misma idea que comenzamos nosotros. Ese instrumento debe desaparecer cuando se cree ya la Constitución, o sea, cuando se oficialice. Bueno, dejados por sentados estos 2 aspectos, me voy entonces con el artículo 94. Vamos a repasar las ideas generales con relación a las garantías jurisdiccionales. Hablamos del 39, características, límites, 42. Ahora, ¿cómo cierra este ciclo? La persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, tiene derecho a reclamar ante los tribunales. ¿Reclamar qué? Restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. Por último, la ley establecerá pertinencia y el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento. De aquí hay muchísimas cuestiones en las que queremos detenernos, pero vamos a mejor encontrar la explicación a través de sus opiniones, de sus correos. Tengo una opinión de Marisela Rodríguez, donde intenta, a través de varias preguntas, llevarnos a comprender varios de los misterios que pudiera tener para la población este artículo 94. Ella, enuncia aquí el artículo y dice... Fíjense que el artículo 94 hace alusión a órganos del Estado. Entonces, ella pregunta, si el glosario describe como órganos del Estado todos los órganos, organismos e instituciones que permiten el desempeño de las funciones del Estado, tengo algunas dudas. Es algo similar a lo que pasa con el 42 y con la denominación de ley del glosario. Vamos a seguir entonces a ver cuáles son las dudas. Pregunta ella en primer lugar, si estamos hablando de reclamar, como dice el artículo 94, es la empresa eléctrica, por ejemplo, que hasta ahora es estatal, lo sigue haciendo toda su vida, espera ella, ¿es la empresa eléctrica un órgano del Estado? Me parece que no tiene ese rango, porque lo que expresa el artículo 94 significa que si por un mal funcionamiento de las redes eléctricas externas a la casa de los ciudadanos se echan a perder equipos electrodomésticos, el ciudadano puede demandar a esta empresa y esta estaría en la obligación, si procede la demanda, de reparar o indemnizar al ciudadano. Es una pregunta que ya se hace. Yo pienso que debería ser así, aunque hasta ahora, infelizmente, no lo es. ¿Es la empresa eléctrica un órgano? ¿Cuál es el concepto, vamos como invitado, de órgano del Estado que ha de entenderse de esta formulación del artículo 94? O sea, dicho de otra manera, ¿ante quién, en virtud de este artículo, podemos reclamar, como dice el mismo? Claro, el glosario explica qué cosa es el Estado, o sea, ese vocablo, esa idea, se conceptualiza y habla del sistema de órganos mediante el cual se ejerce el poder público y comprende diversas funciones, como son legislativas, ejecutivas, judiciales, de control, etcétera. No se puede confundir lo estatal con lo público, porque puede existir determinada entidad que cumpla servicios públicos, pero no se puede entender que es un órgano del Estado. Este artículo, por la narrativa que tiene, se constriñe a órganos propiamente del Estado, o sea, ese tipo de entidad supraciudadana que envuelve la idea de la nación, que la personaliza jurídicamente y que está integrada mediante órganos que desempeñan esas funciones. La empresa eléctrica, por ejemplo, no es un órgano del Estado. ¿No es un órgano del Estado? No, ni el sistema empresarial del Estado, ni otro tipo de entidades, porque también define aquí el glosario el concepto de entidades. O sea, se emplea en su más amplia sección como personas jurídicas que cumplen funciones económicas, sociales, culturales, científicas, etcétera. Y con la idea de que la concesión de entidades puede incluir sistemas no
estatales. O sea, resumiendo, el artículo 94 encuentra aplicación solamente en vulneraciones que puedan provenir de órganos del Estado. Eso está muy claro en su narrativa. Ahora, yo quisiera detenerme, se derivan dos preguntas. Si la empresa eléctrica no es un órgano del Estado, póngame ejemplos. ¿Cuáles sí son órganos del Estado a los cuales se pudiera reclamar en virtud de este artículo? Bueno, los que desarrolla o explica este artículo, este concepto del vocablo. Del glosario estamos hablando. Órgano mediante el cual se ejerce el poder público del Estado, o sea, dotado de ese atributo sí, que significa representatividad de la idea de lo que es el Estado. Repito, esto puede llevar a una idea un tanto confusa cuando confundimos lo estatal con lo público. Un poco en un abstracta, esquema de un poco administración abstracta, es nuestro. sí, la idea. Sí, un esquema de administración y gestión es nuestro, que tiene empresas o entidades que ejercitan de cierta manera una función de naturaleza pública, ahora no estatal. Entonces, esas que tienen la función pública y no estatal, ejemplo, la empresa eléctrica, no podrá ser reclamada una cuestión de este tipo en virtud del artículo 94. Dice ella, infelizmente hasta ahora no se puede. A ver, hay que recordar que a la capacidad que va a tener el ciudadano que tiene de ventilar sus derechos en los tribunales no se agota en este artículo 94. Hay todo un esquema jurisdiccional en nuestro país que se deriva hacia varios niveles competenciales donde las personas pueden ir a hacer reclamaciones. De hecho, tenemos conflictos en tribunales con relación a la empresa eléctrica, pero la propia empresa eléctrica, a través del entramado administrativo, tiene capacidad de solución de problemas que se crean para el ciudadano. O sea que esta pregunta, infelizmente hasta ahora, ¿no es posible? Sí es posible. No, eso no es así, sí es posible. Sí es posible. Y el artículo 94 no viene a resolver esta cuestión porque ya está establecida. Sí, mira, por ejemplo, hay una materia que es la materia contencioso administrativa, que es aquella donde el ciudadano que ha sufrido o entiende que ha sufrido un menoscabo por una entidad administrativa, puede demandar a esa entidad administrativa ante el tribunal. Y hay una jurisdicción, un marco competencial abierto en los tribunales para eso. Hay salas provinciales de lo contencioso administrativo, o sea, vinculada con lo civil, y hay una sala en el Tribunal Supremo que atiende también esta materia con una jurisdicción desplegada, o sea, ellas otras preguntas que quizás puedan reafirmar esta idea. Vamos a avanzar un poco más con otros ejemplos. Por eso traía este correo de Marisela que expresa, yo creo que el sentir de muchas personas. Por ejemplo, pudiera entonces, usted hablaba de órganos del Estado entendido como representatividad y como poder. Ella pregunta, ¿se puede mandar entonces a un hospital? ¿Se puede mandar a una escuela u otro tipo de institución estatal que no esté incluida en el sistema empresarial estatal? ¿Serán órganos del Estado entonces, de acuerdo al artículo 94, las instituciones presupuestadas estatales? Por ejemplo, las oficinas de planificación física, el andamiaje alrededor de la vivienda, están contenidas dentro de este concepto de órganos del Estado y por lo tanto se podrá reclamar ante los tribunales. Yo, a mi entender, no. O sea, hay que regresar a la concepción de Estado, de órganos del Estado que maneja ahora el glosario. Esas son entidades de servicio público que tienen atribuido competencia para atender determinadas aristas del servicio social o de la vida de la sociedad. La Dirección de Planificación Física, por ejemplo, es una entidad demandable ante un tribunal y tenemos muchos casos de demanda, tanto de planificación física como de vivienda. Sí. Te quiero decir que en unos casos llegan a los tribunales y en otros no, porque el tratamiento que se da para ventilar un derecho de una persona, una reclamación de una persona, no es siempre el judicial. O sea, hay la vía administrativa donde las personas pueden acceder ahí para reclamar su derecho. Nosotros tenemos como coronación de esa vía administrativa la reclamación ante el tribunal en el proceso contencioso administrativo, que no llega todavía a todas las actuaciones que se suscitan en esa vía previa administrativa, pero indiscutiblemente yo creo que la reorganización del modelo jurídico, en mi opinión, tiene que reconducir a que toda decisión gubernativa o administrativa sea demandable o reclamable ante un tribunal de justicia, partiendo de la propia idea de lo que es un tribunal de justicia en la Constitución. Ahora, resumiendo tal vez la idea de muchas personas, porque este correo, reitero, es expresión de lo que está publicado en Cuba Debate en los comentarios y de muchísimas opiniones que tenemos. Estamos hablando de, cuando dice órganos del Estado, el artículo 94, de órganos que tienen que ver con, uno, representatividad y dos, con poder. Esa es una cuestión. Y la otra tiene que ver con los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos consagrados en el texto constitucional. Usted me rectifica, ¿es así o no? Es así, o sea, esta idea del 94 consagra una jurisdicción extraordinaria, o sea, una
tutela extraordinaria a los derechos. Jurisdicción extraordinaria sería un tribunal, una sala, una autoridad distinta a la que conoce el resto de los asuntos. Bueno, eso tiene que definirlo el legislador, cuando luego, como vía complementaria a la Constitución, se promulga una ley de desarrollo. Y hay distintas variantes que se podrían aplicar, una sala dentro del... Claro, yo le propongo detenernos ahí, Sí. porque con relación a eso sí las opiniones son muchas más todavía que con los aspectos generales del artículo 94. Vamos a seguir con algunas de las cuestiones básicas para después ir a esa posible jurisdicción especial, o sea, a la forma, a la manera en la que este artículo 94, porque ahí terminamos el miércoles, va a venir a resolver la cuestión, más allá de la proclamación de la garantía jurisdiccional que ofrece el texto constitucional. Vamos a otro criterio que tengo aquí de Ride Gómez Hernández de Playa. Dice Ride, tal como expresa el artículo 94, para que una persona tenga derecho a reclamar deben existir, dice él, dos condiciones. Uno, considerar vulnerados sus derechos y que además haya sufrido daño o perjuicio. Y dos, el motivo de las anteriores debe ser provocado por órganos del Estado, directivos, empleados o funcionarios. Y la pregunta de Ride es, ¿puede existir daño o perjuicio sin ser vulnerados derechos o viceversa? Él dice, creo que sí. Entonces sería más completa la norma que considere posible la exclusión de uno de ellos, o sea, de daño o de perjuicio, sin que se pierda el derecho a reclamar. ¿Qué dice usted? O sea, por lo que entiendo que está proponiendo, es que se cambie la conjunción, ¿no? Sí. O sea, que se ponga ahí como disyuntiva, el o por el i. La narrativa de precepto los coloca ahí juntos, o sea, condicionados uno al otro, porque habla de vulneración de derechos y que se sufra daño o perjuicio. Yo creo que de cierta manera, siempre que se sufre un daño o perjuicio, hay un derecho quebrantado. O sea, la relación ahí puede ser unívoca. Quizá al revés no. O sea, que el quebrantamiento de un derecho puede ser que no conduzca a la provocación de un daño o perjuicio. En fin, son disquisiciones que yo creo que se pueden revisar porque para eso estamos ahora. O sea, si el precepto admite que se coloquen esas dos variantes ahí sin sentido obligatorio, ¿no?, de que concurran juntas, quizás no. Vamos con otra opinión, la de Roberto Carlos Pimentel Ramírez de Pinar del Río, y él está proponiendo una adición para el artículo 94 y él lo redacta de esta manera, ¿no? Él propone que quede así: el Estado garantiza de oficio, esto es lo nuevo, sin necesidad de que el afectado inste proceso, que toda persona que estuviere sujeto a un proceso penal y en cualquiera de sus fases no se le demuestre su responsabilidad, le sea brindado un tratamiento por las entidades que disponga la ley con vistas a reparar el daño moral y perjuicios causados. Bueno, no está hablando aquí solo del 94, sino está proponiendo un nuevo artículo que desarrolle la idea ya no de la reclamación del ciudadano en virtud de la vulneración de un derecho, sino que el Estado de oficio, sin la actuación, sin que el ciudadano inste al mecanismo, bueno, pues el Estado inicie este proceso ante la vulneración de algunos de sus derechos como parte de un proceso penal. Vamos a decirlo de otra manera, usted está siendo investigado, usted está siendo objeto de un proceso penal del cual después es absuelto, pero usted ha sido víctima por determinadas cuestiones que están estudiadas por la criminología y ojalá en otro momento tengamos tiempo para ello. Pero usted fue absuelto. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre conmigo? Mi vida cambió, seré restituido, yo tengo que ir a reclamar esto. Él está proponiendo que el Estado inste de oficio, solo el Estado. ¿Qué dice usted? A ver, él está ubicando este problema en el proceso penal, por lo que entiendo, ¿no?, que está diciendo. Y está hablando de la reparación del daño moral de aquella persona que luego de transitar por un proceso penal, un momento complejo de la vida de la persona, termina siendo absuelto, o sea, se retira la incriminación sobre su persona. El proceso penal tiene fórmula para eso. Perdón un momentico, Ariel. Esto ocurre mucho en Cuba, personas que son investigadas y que son absueltas después. Eso ocurre en todos los lugares del mundo porque la solución en lo penal no se puede ver como un traumatismo de la justicia. El proceso penal es para buscar elementos que nos digan si la persona ha sido o no autora del delito, responsable, o sea, todas las demás categorías que se usan en el derecho. Es perfectamente posible. Es perfectamente posible que termine suelta la Ahora, persona. El punto está después, de en esto que plantea él. El derecho penal tiene fórmula para reparar el daño moral. Es una categoría de mucho estudio actualmente, de mucha incidencia, y hemos tenido procesos en que se ha hecho. De todas formas, esto pertenece a un modelo procesal que no es el de la Constitución, y la Constitución ordena que se cree una ley de procedimiento penal
nueva. O sea que puede encontrar tratamiento también en esa ley de procedimiento penal si lo queremos ver en más desarrollo. Pero ¿le parece que el tema pudiera estar incluido? Sí, es importante y pudiera, en otras constituciones hay referencia a esto, digamos en algunas de las que hemos mirado a la hora de elaborar el proyecto. No lo creo. Yo creo que la narrativa del precepto es suficiente porque está enfocando la capacidad de que se restituya el daño, o sea, de que se repare el daño. Cuando se habla de reparar el daño, se está hablando de cualquier tipo de daño, no está especificando daño económico o otra naturaleza. Tal vez la idea central... Eso incluye el daño moral, que es a lo que se está refiriendo. Claro, pero yo quisiera insistir, porque él habla de oficio. Creo que ahí pudiera estar tal vez el elemento distintivo de lo que él llama la atención, además del daño moral, sin que la persona lo inste. Es usual que se movilice la maquinaria judicial, en este caso para resarcir o reparar un daño, a instancia de la persona afectada. O sea, en general, lo que se postula es que la persona tiene que movilizar con su accionar, con su reclamación, su demanda, si le queremos poner ese nombre, el aparato de la justicia. No se pone en funcionamiento de oficio. En esa palabra exactamente en la que ha dicho, voy a detenerme ahora, opiniones de Cuba Debate que comparto. Algunas personas en Cuba Debate, también en nuestro correo, están preguntando. El artículo dice reclamar. Sí. Bueno, reclamar, ¿qué es? ¿Es demandar? ¿Es acusar? ¿Qué es acusar? ¿Qué es demandar? ¿Qué es reclamar? ¿Y qué es lo que quiere este artículo? Claro. Reclamar es un verbo que denota una actitud genérica de poner en movimiento, ya lo decía, una maquinaria X, en este caso las judiciales, en pos de que se reconozca un derecho, que se repare un daño. O sea, ese vocablo genérico puede incluir lo mismo, demandar que acusar. La acusación es la demanda propia del proceso penal. Yo creo que el constituyente, o sea, el que elabora la Constitución, utiliza un verbo genérico ahí, porque luego la ley de desarrollo de este precepto va a tener que decir qué requisitos tiene ese tipo de reclamación o cómo se llama. O sea, cuando estoy diciendo en el artículo 94 reclamar, vamos a imaginarlo como si fuera un aula y una pizarra, reclamar estaría encima y tuviera una llave sobre la que estaría acusar y demandar, ¿es así? Efectivamente, o sea, una acepción genérica. General, de esta que incluya acción, las o sea, dos general, cuestiones. Que puede después derivar hacia uno o hacia otro, en dependencia de la denominación que le vaya a dar la ley de desarrollo de este precepto. O sea que hasta hoy, con la formulación del artículo 94, no sabemos si, o sea, sí vamos a reclamar, ahora no sabemos si vamos a acusar o a demandar. No, yo te estoy garantizando de que acusar no va a ser, porque la acusación es la reclamación propia de un proceso penal, y aquí no hay un proceso penal. Me voy más por la palabra, el verbo demandar. Es una demanda de de resarcimiento, de restitución de un derecho ante un tribunal de justicia. Lo cual, pongámoslo así, pero recuerda, claro, hay que dejar al legislador sí, que luego utilice la nomenclatura que va a utilizar en ahora, este concepto. importante aquí, lo cual no excluye, estamos hablando del artículo 94, pero lo cual no excluye que exista, sí, una responsabilidad penal que va a ser ventilada por otra legislación, y aquí sí estaríamos hablando de acusación. Por supuesto, todo sistema de actuación tiene la capacidad, la posibilidad de que derive en un proceso penal si hay una infracción de un tipo penal por un funcionario. O sea, eso no se excluye. Ni tampoco creo que tenga todo sistema normativo de que pueda derivar esta situación que te estoy comentando, sí, que hablar ahí del proceso penal posible, porque claro, eso está implícito en la mecánica misma de funcionamiento de la ley procesal penal. Claro, lo que ocurre es que puede ser que en el ejercicio, como dijimos el miércoles, en el ejercicio de funciones de determinada persona en representación de un órgano del Estado, ante la violación de un derecho, incurra en responsabilidad penal. Claro, claro, y ya esto es otra claro, cuestión, ¿no? Es una derivación que no podemos decir que es natural ni es normal, pero está prevista. Perfecto. Esto sí ya está previsto. Sí, claro. Estamos hablando del Código Penal. Claro. Ahora, tengo más ejemplos. O sea, yo creo que a través de los ejemplos, y esto el miércoles tal vez haya sido una de las valías fundamentales de la explicación suya, doctor, porque los ejemplos permiten entender mejor y se reflejan en miles de ciudadanas y ciudadanos. Vamos a ver lo que nos escribe Roberto Ballina Álvarez desde La Habana, desde San Miguel del Padrón. Dice que él ve muy justo el artículo 94 y nos pone un ejemplo. Esto es para recapitular la explicación de ahorita, pero creo que en la reiteración está la idea de fijar, ¿no? Mi madre con 65 años laboró 23 en el sistema de la empresa de comercio y le perdieron su expediente laboral. Trabajó además casi 4 años como trabajadora por cuenta propia y el INAS en todos los niveles le negó su derecho a jubilación tras estos 27 años de trabajo. ¿Aplicaría, pregunta Roberto, el contenido del artículo 94 para solucionar un caso como este? Él dice, considero que dicha indemnización la debe realizar el Estado, pero cobrándosela al funcionario que a nombre del Estado se equivocó.
¿Qué dice usted? Bueno, hay un grupo de temas ahí que son algunos muy complejos. Hay que tener claro de que el artículo 94 y la futura ley de desarrollo de este artículo no va a resolver todo el sistema de conflictividad de la sociedad, porque para eso se va a mantener un sistema ordinario de tratamiento a los conflictos ciudadanos en diferentes materias. Él está hablando de un conflicto de seguridad social. La ley de seguridad social y su reglamento tienen una manera específica de ventilar los derechos de los ciudadanos, como la Ley General de la Vivienda, por ejemplo, instituye un proceso para conocer reclamaciones de vivienda. Yo no creo que toda persona que transite por una escala procesal en esa materia luego pueda utilizar subsidiariamente o a manera de segundo grado el proceso constitucional de reclamación de los derechos. Eso hay que tenerlo claro, o sea, no se puede ver esto como una salida genérica que va a tener la persona que transite por un modelo de actuación en conflicto y que no le sea reconocido un derecho, porque en todos los órdenes procesales, en todos los lugares del mundo, hay derechos que se reclaman y se les dice que sí o que no. No sé si se entiende lo que te digo. O sea, esta vía del 94 sería subsidiaria, extraordinaria, mejor dicho, pero no subsidiaria de otro tipo de vía procesal para reconocer o reclamar o ventilar otro tipo de conflictos. Vamos con otras opiniones. Estas están llegando a hacemoscuba@icrt.cu y también tienen consonancia con los comentarios de Cuba Debate. Me pregunto, dice alguien, si cualquier ciudadano puede, y aquí usa el término, acusar a los órganos del Estado cuando se han vulnerado los derechos. O sea, cualquier persona, genéricamente, puede hacerlo, y si determinados ciudadanos van a tener un derecho preferencial. Habla, digamos, de los discapacitados, de los adultos mayores, de las niñas y de los niños. O sea, determinados segmentos de la población tienen un derecho preferente para utilizar la fórmula de este artículo 94. A ver, este texto constitucional tiene una extremada preocupación en la protección de personas con discapacidad, con desventaja, de las minorías. Una lectura de texto te lo dice claramente. Ahora, la vía de reclamación por concepto de vulneración de un derecho no se puede modelar en función del tipo de persona que sea o de las circunstancias que afecten a esa persona. Es una solución universal hacia todas las personas y no se modela el procedimiento en una dirección u otra por el hecho de que la persona padezca de alguno de estas dificultades o problemas. O sea, estamos hablando de todas y de todos. Todas y de todos. Perfecto. Dice Jorge Corrales de Santiago de Cuba, el artículo 94 es muy importante, al parecer no le falta nada, por lo tanto creo que ayudará a que haya un equilibrio mejor entre dirigentes, funcionarios y empleados para con nuestro pueblo. Alexis escribió en Cuba Debate, en el programa entendí que el artículo 94 es para los derechos constitucionales. Quisiera que me aclararan en ese mismo artículo si jurídicamente es lo mismo reclamar que demandar, para que se incluyera, ya está dicho. Pongo un ejemplo, si me fracturo un brazo y en el hospital me hacen un mal trabajo, ¿puedo demandar al mismo? El hospital, recapitulo la idea, ¿es un órgano del Estado? No es un órgano del Estado, un hospital, es una institución de servicio público, en nuestro caso todavía más porque pertenece a un sistema de gestión pública de la salud. Y ese modelo, ese sistema tiene fórmulas instituidas para que la persona reclame y sean atendidos sus derechos, que pueden llevar incluso a la vía penal. Tenemos casos de eso. Dice la profesora Bárbara Valdés, profesora jubilada, vecina del municipio Playa, aquí en La Habana. Me quedan dudas sobre cómo actuar cuando los derechos que nos otorga la Constitución son violados. Y llama la atención del papel de la publicidad, el papel que han desempeñado los medios de comunicación en el control de la legalidad en el país, y la reflexión de la profesora Bárbara Valdés de Playa me hace pensar en cómo, usted ha hecho alusión una y otra vez, doctor, al proceso legislativo posterior a la aprobación de la Constitución ha de llegar, y cómo ese proceso debe ser público, con una genuina participación popular, para que todas estas ideas que han salido de la consulta y no van a estar reflejadas explícitamente en la Constitución, sí tengan un reflejo expreso en las leyes posteriores. Claro. Ella se está refiriendo a la capacidad de la prensa, ¿no?, de la publicidad, del sistema de información, para mejorar la perspectiva de control de los derechos. Yo creo que es muy importante, y lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, o sea, la función, el papel que tiene la prensa en esto. Ahora, otra cosa es que la prensa se convierta en un elemento de control activo de la eficacia en el manejo de los derechos de las personas, porque podemos ir a una derivación ahí, nociva,
o dañina, por ejemplo, una entidad que se active cuando sale un problema en la prensa. Eso tiene que seguir ocurriendo, o sea, la visión pública de los problemas ayuda a su solución, pero no se puede convertir en un elemento activo del control de los derechos constitucionales, porque para eso están las leyes y los órganos que se crean a través de las leyes. Entiendo de lo que dice la profesora, que sí está haciendo la prensa elemento fundamental en este control hoy. Yo lo creo, o sea, eso se está viendo, y en algunas ocasiones no es correcto, repito, que determinadas entidades se activen para ganar en eficacia o para atender Porque mejor lo que se tienen dijo que en la atender, televisión o salió en el periódico. porque la persona escribe al periódico, en ese momento se movilizan todos, no debiera ser así. Claro, yo creo que el papel, y también lo refiere ella, pudiera estar más bien en la promoción, en la divulgación, claro, en el análisis, en la construcción colectiva de ideas para fomentar mejores modelos en todo sentido. Voy a terminar por ahora con el criterio de esta persona, se llama Luis Raúl Luna Castro, es asesor jurídico de materias primas en Santi Spíritus y dice lo siguiente, con él termino este primer momento, vamos a regresar en un segundo. Yo fui abogado del bufete colectivo de Santi Spíritus y no estoy de acuerdo con lo planteado por el presidente de la ONBC sobre el artículo 94 del proyecto. Me voy con usted para compartir esta idea del quien fuera abogado del bufete colectivo de Santi Spíritus. Dice él, usted planteó que según este artículo no todos los asuntos deben dirimirse ante el tribunal, o sea, el tribunal que conozca de las cuestiones del artículo 94. Si no es así, entonces, ¿qué sentido tendría este artículo? Se debe dejar sentado en la Constitución que cualquier tipo de asunto pueda ser sometido a la consideración de los tribunales porque, dice él, ese es el espíritu del legislador en este artículo. Resumo. Él no está de acuerdo en que sean solo los derechos más importantes, los derechos consagrados en la Constitución, sino todos los derechos al amparo de esta futura jurisdicción especial que debe implementar la cuestión del artículo 94. Bueno, en primer lugar, el desacuerdo es magnífico, porque del desacuerdo seguramente surgirán mejores ideas. Ahora, lo que él está proponiendo es que la redacción, la idea del 94, como sistema extraordinario de justicia, absorba toda la conflictividad ciudadana. Es lo que entiendo que él está proponiendo. Todos los derechos. Pero es que, ya lo hemos explicado varias veces, hay un sistema general de tramitación de conflictos en la sociedad abierto a un grupo importante de materia. No se puede aspirar a que un bloque de constitución absorba toda la conflictividad que se presenta en los tribunales en este país, porque nos quedaríamos sin sistema de tribunales. Son una sala únicamente para conocer todo. Si fuera esto, o sea, no le veo coherencia a eso, pero repito, es una idea que se puede estudiar. Ahora, dice él también que debe adicionársele a la propuesta que él hace de artículo, ¿no? Diferente, que ningún directivo, funcionario o empleado podrá disponer a través de disposiciones jurídicas que contra lo resuelto no cabe reclamación ni en la vía administrativa ni en la judicial. Él dice que esto es una coletilla. Contra lo resuelto no cabe recurso ni en la vía judicial ni en la administrativa. Se debe dejar por sentado que cualquier tipo de asunto puede ser sometido a la consideración de los tribunales, que es el espíritu del legislador. Yo creo que aquí está la explicación tal vez de lo que él estaba diciendo arriba, ¿no? Digamos que cualquier asunto pueda ser conocido por los tribunales. Ahora, el asunto es en virtud del artículo 94 o en virtud de otros procedimientos ordinarios. De acuerdo con él en que el sistema de tribunales tiene una atribución constitucional de resolver la conflictividad ciudadana. Vamos a decirlo así para que se entienda mejor. Los conflictos que se generan en la sociedad. Efectivamente. Y que ha habido una tendencia a excluir el control de los actos de la administración por parte de los tribunales. Como él lo explica, determinadas disposiciones que ponen a final, generalmente, que contra lo que se resuelve aquí en esta vía administrativa no cabe recurso ni en lo administrativo ni en lo judicial. O sea, le cierra a la persona la capacidad de llegar a un tribunal de justicia, que es el órgano mejor entrenado, vamos a decirlo así, para conocer los problemas de las personas. Él dice yo creo que eso es una tendencia. Debe ser eliminado esto. Yo creo que eso debe ser eliminado en los hechos, y muy de acuerdo con él. Ahora, la duda es que si la Constitución lo debiera recoger o no. Hay que tomar eso y tenerlo en cuenta por una idea general de lo que puede ser el texto definitivo de la Constitución. Claro, y a partir de la formulación y la trascendencia de los derechos y este cierre jurisdiccional como garantía, creo que pueda ser válida yo creo que el análisis. La preocupación es válida. Bueno, vamos a hacer un alto. Hemos tenido unos cuantos minutos y vamos a dedicar el segundo momento
especialmente a esa futura vía o esa futura manera que debe implementar la garantía jurisdiccional establecida en el artículo 94. En Cuba Debate hay muchísimas opiniones, casi todas tienen consonancia, casi todas hablan de la creación de un tribunal constitucional o una sala de garantías constitucionales, y con relación a eso quiero sus opiniones más adelante. Quédense con nosotros, regreso contigo, Raúl.